Ya. Bien, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Para nuestros seguidores en nuestra página de Anatomedic, esta clase vamos a hablar sobre, eh, recordemos que estamos en la clase de neurocráneo y esta corresponde al hueso parietal. El hueso parietal también pertenece al grupo de huesos planos. Recordemos que los huesos planos están conformados por una tabla externa que es de hueso compacto, al igual que una tabla interna que también es de hueso compacto, y una superficie o una región intermedia que es de hueso esponjoso que se denomina diploe. Bien, entonces al hablar de este hueso, que es un hueso que se encuentra ubicado en la parte más lateral y superior del cráneo, por detrás del frontal y por delante del occipital y por encima del temporal. Bien, para su estudio anatómico presenta dos caras, una cara exocranial y una cara endocranial. Presenta cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Presenta cuatro ángulos, dos ángulos anteriores y dos ángulos posteriores. Entonces, comencemos hablando de su cara exocranial. Su cara exocranial, como pueden notar, es convexa, presenta una gran eminencia, que es la eminencia parietal. Bien, tenemos pues que en la parte más baja hay unas líneas temporales que no son muy apreciables en este hueso, que son, bueno, pero las líneas temporales son dos, una superior y una inferior. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal, que es el músculo masticador más potente, y en la línea temporal inferior se inserta el músculo temporal mismo, ¿no? Entonces la fascia le cubre y obviamente pues terminan en un tendón potente que se dirige hacia la apófisis coronoides del maxilar inferior. Bien, bien, esta cara es sumamente lisa, como pueden notar, no tiene más estructuras anatómicas que podamos describir, aparte de las líneas temporales. Nos dirigimos entonces pues a su cara interna, pero sí encontramos un poco más de más detalles. Podemos notar que en la parte más baja, hacia su ángulo inferior y anterior, o también denominado anterior inferior, encontramos un gran surco. Este gran surco, que es el surco que deja la arteria meningia media, que si nosotros queremos ser un poco más detallosos o precisos, pues en realidad es una rama de la meningia media la que se proyecta y deja este gran surco aquí en el parietal, ya que la meningia media, al subir e ingresar al cráneo, ya se divide en dos: una rama que se dirige hacia la línea media y otra rama que se dirige hacia el hueso parietal y deja esta gran depresión que es conocido pues como el surco para la arteria meningia media. Y bien, esa impresión de la arteria meningia media, o conocido también como hoja de higuera, porque se asemeja a los árboles de higuera, donde terminan justamente sus ramificaciones, terminan en unos agujeros, como pueden notar, que son ovalados, ¿ya? Esos agujeros se denominan fositas de Pacchioni. En esas fositas de Pacchioni se insertan unas estructuras o bolsas, se podría decir, que se denominan corpúsculos de Pacchioni. Esos corpúsculos de Pacchioni simplemente lo que hacen es drenar líquido cefalorraquídeo. Bien, no debemos confundir con el agujero parietal, ya que el agujero parietal es un agujero que se encuentra siempre dispuesto hacia la parte más superior y posterior, que es redondeado. Bueno, en este caso no lo observamos también, pero siempre el agujero parietal, que es muy redondeado, parecido a este que está acá, se encuentra siempre dirigido hacia el ángulo posterior superior, el agujero parietal, que debería estar más o menos a este nivel, en realidad. Bien, y vemos también impresiones de otras arterias que se encuentran a este nivel, ¿no? Pero la principal es la impresión de la meningia media. Con esa descripción nosotros podemos determinar inclusive de qué lado es el hueso, ya que si nosotros ponemos este gran surco de la arteria meningia media hacia adelante y hacia abajo, podemos determinar de qué lado es. Entonces, en este caso, ya poniendo el hueso en posición anatómica, viendo que el canal o el surco de la meningia media está dirigido hacia adelante y hacia abajo,
determinamos pues que este parietal es un hueso parietal del lado derecho. Bien, seguimos ahora con sus bordes. Recordemos que tenía un borde anterior, superior, posterior e inferior. Los 4 bordes se diferencian en algo, son muy diferentes, ¿no? Entonces pueden notar el borde superior es dentado, ¿ya? Y obviamente se articula pues con su homólogo, con el otro hueso parietal del otro lado, por su mismo borde superior, ¿no? El borde posterior es sumamente más dentado, como pueden notar, es mucho más dentado. Las denticiones que se encuentran con estos dientes que parecen serrucho son mucho más pronunciados que en el borde superior, ¿ya? Y se articulan o reciben al occipital, ¿no? En el borde inferior, como pueden notar, es mucho más cerrado que los demás. Si ustedes notan, pues el resto de los bordes son mucho más amplios, se extienden mucho más que en el caso del borde inferior, que es mucho más corto, más cerrado y es cortado a bisel. Esto significa que es cortado a bisel, que hay un sesgo, está cortado en sesgo, donde se viene a articular pues con la escama del temporal. Bien, el borde anterior no es dentado, prácticamente no es tan dentado, y recibe pues o se articula con el borde superior del frontal. No es tan dentado este borde en comparación con el resto del borde superior y el borde posterior. Bien, esto es lo que podemos decir del hueso parietal. Ya el parietal es uno de los huesos más duros del neurocráneo. ¿Ya? Entonces es muy difícil romperlo, al menos que sea sometido a fuerzas muy extremas. ¿Ya? Bien, espero que haya sido de su agrado esta clase. Nos veremos en la próxima con los siguientes huesos del neurocráneo.